desconoce esa posición y entonces nace esa necesidad de tener un aval, una seguridad. Este tipo de crédito básicamente se utiliza en el comercio internacional, donde hay una cobertura en la operación, seguridad de pago, seguridad de cobro. Y una operación bancaria en el cual el banco se obliga directamente a pagar al vendedor el precio de la mercadería siempre y cuando el vendedor haga la entrega de los documentos respectivos en contra de, de la exigencia del banco para poder hacer el pago. Eso es básicamente cómo funciona el crédito documentario. Vamos a ver en detalle también los instrumentos que están ahí vinculados. Existen técnicas de la operación y ahí tenemos algunas salvedades. En una parte, ponerlo así, está los contratantes que hace la compra-venta, ambas partes, siempre internacional. Se acuerda el pago a un precio de las mercaderías y en base a eso se hace el contrato. ¿Y cuál es ese documento? Una carta de crédito. Una, una carta de crédito o una aceptación de una letra de cambio contra entrega de los documentos que va a acreditar la propiedad de esta operación. Eso sería una de las técnicas o el proceso que, que lleva a la operación de crédito documentario. El siguiente sería cuando el comprador le hace una solicitud al, al banco para tener la carta de crédito. O sea, entonces es como los pasos que se siguen para poder hacer el crédito documentario. Le pide al banco una apertura de crédito documentario, generalmente un banco comercial, depende de las operaciones. Algunos exportadores, por ejemplo, exigen los, los top 10 bancos más importantes del mundo, otros los 20 más, otros tienen que estar entre los 50. Bueno, depende de las partes. Generalmente los americanos, los europeos operan con sus bancos de línea. Y aquí en Sudamérica, pues aceptamos bancos que estén dentro de los 50 bancos más importantes. Aquí en Paraguay, generalmente Itaú es el que opera más, el Citi también. Bueno, eso es lo que yo conozco. Si ustedes conocen, pues, bueno, pueden aportar también. Y tiene que estar domiciliado, obviamente, en el país para la recepción de la mercadería y a favor del que hace la venta, del exportador. Un tercer paso sería celebrar moviendo esto, ¿se ve? El tercer paso entonces sería celebrar el contrato de apertura de crédito, en virtud del cual el banco hace su compromiso de avalar la operación. Más adelante vamos a ver cómo funciona también esto, porque esto puede ser con recursos, sin recursos. Hay que entender que los créditos documentarios no solamente se usa para operaciones mercantiles o de transferencia de bienes, sino también se puede utilizar
para operaciones de capital. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. El cuarto paso dentro de este proceso sería básicamente que el banco que apertura el crédito documentario le hace una notificación al exportador a través de la carta de crédito, que ya existe la apertura de la carta de crédito y las condiciones para que pueda hacerse el pago. Y eso lo hace a través de un banco corresponsal. Si yo me estoy adelantando un poco, vamos a ver también el esquema, cómo funciona esto, y ahí va a quedar más claro. Pero para adelantar un poquito, estas operaciones se hace por corresponsalías bancarias. ¿Qué significa eso? Que el importador tiene su banco, el exportador también tiene su banco y los bancos es quienes eh, empiezan a hacer estas transacciones. Básicamente ellos, una vez que reciban las instrucciones, son quienes ya se encargan de las operaciones. Y un siguiente paso sería eh, donde el vendedor hace la entrega hace la entrega de los documentos al corresponsal del banco para pues, que se pueda remitir o pedir al banco que apertura el crédito documentario y, y procede obviamente a verificar si todos los documentos están en orden, están correctos, reúnen las condiciones, etcétera. Eh, Esto se aplica mucho en operaciones de commodities, de maquinaria, o sea, todo tipo de comercio internacional. A modo de garantizar la salvaguarda de los intereses de cada parte. ¿Y cuál es el instrumento que lleva todo esto a realizarse, o en base a qué instrumento se hace esta operación? Y básicamente sería la carta de crédito. Ese es el instrumento en el cual se opera. ¿Y qué es la carta de crédito? Y básicamente es un instrumento que emite el banco, del comprador al importador, donde se autoriza al vendedor, exportador, eh, para que cobre su dinero a través de crédito o letras, de acuerdo a los criterios de término, conforme se estipula en el contrato en sí del crédito documentario. Y estos términos básicamente están dentro de esta carta de crédito. ¿Y qué hace la carta de crédito? Garantiza el pago o aceptación de la operación toda vez que se cumpla la operación. ¿Qué tiene que tener esta carta de crédito? ¿Qué hay dentro como componente de la carta de crédito? Y vamos a llamarlo contenido de la carta de crédito. Contenido de la carta de crédito. Lo primero que tiene que tener, obviamente, es la identificación de, de las partes. O sea, tiene que estar el nombre del ordenante o comprador. Vamos a ponerlo de esta manera. Nombre del importador. Tiene que estar el nombre del beneficiario, que quiere decir eso, quien va a recibir obviamente el pago. El nombre del banco emisor, eso es medio lógico, ¿no? Que el documento tenga, pero bueno, es importante mencionarlo. El procedimiento en el cual se va a hacer la notificación del proceso de operación.
Eso, todo contrato es parte básica de cómo opera, ¿no? Pero a modo de tener el listado, entonces lo vamos a ir poniendo aquí. Entonces tiene que estar el procedimiento en el cual se va a hacer la notificación, cómo se va a hacer la notificación, en qué momento, qué documento se tiene que hacer, etcétera. El monto, eh, el monto en el cual se fija la operación, eso es muy importante, atendiendo que en base a eso se va a honrar el compromiso de- del crédito documentario. Y también algunas cosas como el precio unitario de la mercancía, la forma de que se va a utilizar. Esto voy a ponerlo también para que quede que es el plazo de validez del documento. Los documentos que tienen que presentarse, generalmente se presentan los BL, los documentos de embarque, la factura comercial, el documento del transporte, la póliza de seguro, el certificado de peso. A veces, si es mercancía, se tiene que hacer eh, la revisión que, sobre la calidad o la certificación, más que nada, de los productos que se están embarcando. El certificado de origen también, certificado de calidad. Y si es necesario, certificado de sanidad. Es decir, casi todos tienen eso, ¿no? Bien, eso básicamente son los datos que tiene que contener una carta de crédito. ¿Quiénes son los intervinientes? O del crédito documentario también, podemos mencionarlo. Pero para ser específico, vamos a ponerlo así, los intervinientes de la carta de crédito. Y aquí tenemos básicamente el solicitante, que ponerlo en texto nomás. El solicitante. El solicitante básicamente es el importador, eh, porque es el que necesita avalar su capacidad de pago, básicamente. El beneficiario, que va a ser el exportador, quien es el principal beneficiario de la operación. Y el banco, en este caso serían los bancos intervinientes o entidades bancarias, porque aquí tenemos el banco emisor y el banco receptor de cada parte que estamos viendo. ¿Cuáles son la clasificación? Después de los intervinientes, la clasificación tienen las cartas de créditos. Y ahí tenemos, según la posibilidad de revocación, pueden ser cartas de crédito revocables e irrevocables. Las cartas de crédito revocables básicamente le confiere el derecho al banco emisor a retractarse de su promesa de pago sin obligación de notificar previamente al beneficiario. Eso es un punto importante. Él dice, no, no, ya no lo voy a pagar tal vez por orden del emisor, perdón, del importador o por básicamente cambio de condiciones, podemos llamarle. Y la carta irrevocable eh, se hace el compromiso firme, directo, y el banco principal debe pagar, aceptar o negociar las letras contra la prestación del documento. Es decir, no puede
retraerse del compromiso. Eso sería según la posibilidad de revocación. La otra clasificación está según la obligación que se asume por el banco corresponsal. Puede ser el crédito avisado o notificado, donde el banco corresponsal eh, al cual se le notifica, básicamente no asume una obligación de pagar ni de aceptar documentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer este banco notificado o avisado? Solamente tiene que entregar la carta de crédito al beneficiario sin ninguna responsabilidad de su parte. Y eso funciona también de esa manera. Eso es solamente un documento donde dice, este documento tiene un valor y cuando se le avisa que toda la operación ya está lista, hace entrega de ese documento. Ese documento puede ser luego negociado en los mercados bursátiles o en el mercado extrabursátil para luego eso generar liquidez. Y luego está el crédito confirmado, donde el banco que confirma el crédito se obliga a pagar, acepta giros o negocia los giros y se obliga junto con el banco emisor. Y solo los créditos irrevocables pueden ser confirmados. Los demás no pueden ser confirmados, es decir, existe esa combinación. Después está según la obligación que asuma el banco emisor, que puede ser de pago, de aceptación, de negociación. Son tres. El de pago, el banco emisor se obliga a hacer el pago al beneficiario contra la presentación de los documentos. De aceptación, el banco emisor o el corresponsal está obligado a aceptar las letras de cambio que esté librado al beneficiario. Y de negociación, básicamente se obliga a negociar a efectos que el beneficiario se presente, es decir, conforme a lo que el beneficiario diga, el banco negocia. La otra clasificación sería según dónde va a ser utilizado la carta de crédito. Puede ser que la carta de crédito pues, se utilice en cajas de bancos emisor. En este caso, el banco va a presentar el documento para poder obtener el pago. Se hace la aceptación o negociación y se hace llegar al banco emisor el pedido. La otra forma puede ser que sea utilizado en las cajas del banco corresponsal. Entonces ahí el beneficiario presenta los documentos en un banco de plaza, este caso sería el banco corresponsal, y obviamente ejecuta eso. Y el tercero, dentro de lo que es según la forma de utilización, puede ser los créditos restringidos. Y allí se le da este nombre cuando el banco básicamente limita la obligación de reembolso a un banco intermediario al cual se le determina. Entonces, siempre va a operar a cierto banco nada más. Otra clasificación sería la forma de pago. La forma de pago puede ser a la vista, de aceptación o pago diferido. También puede ser según la forma en que eh, hablemos antes de pasar al siguiente. Según la forma de pago, a la vista, aceptación y de pago diferido. A la vista, el beneficiario va a recibir el pago en el momento en el cual entrega la documentación. De aceptación, esto se utiliza cuando el vendedor le otorga un plazo al comprador y una vez que se cumplan las condiciones, el importador debe aceptar, o sea, tiene que decir, sí, yo ya tengo aquí la mercadería y se procede al pago. Y el pago diferido, en este caso básicamente no se instrumenta el pago con la letra, sino que básicamente se difiere el pago mediante una postergación, en este caso por el beneficiario, de la presentación del documento, siempre dentro de los plazos que se establece en la carta de crédito. Si pasa ese plazo, ya fenece el pago, se va a tener que proceder de otra manera. La siguiente forma, la siguiente clasificación es según
la forma en que se va a utilizar el crédito. Puede ser cartas de crédito divisibles o indivisibles. Una carta de crédito indivisible básicamente se utiliza una sola vez. Y entonces el beneficiario tiene que presentar los documentos eh, con un solo documento de despacho. Y la divisible, esto cuando los envíos se hacen fraccionados, entonces el beneficiario puede presentar en forma separada y indistintamente los documentos a medida que va realizando los despachos, siempre dentro del plazo señalado a la carta de crédito. Entonces hay varios embarques y se divide este documento conforme a los embarques. La otra clasificación puede ser según la posibilidad de transferir o no la carta de crédito. Entonces puede ser intransferible y transferible. El intransferible, básicamente, no hay forma de hacer una cesión de la carta de crédito. La transferible, sí, como su nombre lo dice, se puede transferir. Según intervenga o no el banco corresponsal, pueden ser cartas de crédito directos e indirectos. El directo básicamente no participa otro banco que no sea el emisor y el beneficiario. Básicamente existe una sola entidad directamente con el beneficiario. Y los créditos indirectos interviene el banco corresponsal en el país del beneficiario. Es decir, está el banco que emite, está otro banco y después le llega al beneficiario. Eso sería el indirecto. Según haya anticipo de fondos al beneficiario, cuando se concede el anticipo, eh, y ahí tenemos cuando se concede anticipo al beneficiario, en este caso puede ser con financiación, entonces puede tener una cláusula roja, una cláusula verde, un back-to-back o un crédito rotativo. Eso ya depende cómo se configura el, el documento. Luego están las modalidades de compra-venta, de venta internacionales, que usualmente tiene que ver con las terminologías que se utiliza y allí entramos un poquito en lo que son los Incoterms. Y allí, de acuerdo a las responsabilidades que delimita el Incoterms, se van a ir aplicando también las modalidades de los documentos. Nosotros no vamos a entrar mucho en los Incoterms, pero lo vamos a mencionar. eh, que pueden ser, por ejemplo, el ex-Word, el FCA, el FAS, el FOS, el CFR, el CIF. Los más conocidos, generalmente FOS, CIF, ex-Word. eh, Esos son los más conocidos, ¿no? Por los tipos de transacciones. Pero hay que entender que hay Incoterms marítimo, Incoterms terrestre y también aéreo. Y de acuerdo a eso se clasifican, ¿no? Y los créditos documentarios también están ligados a ese tipo de clasificación conforme a las responsabilidades que, del- que delimita el Incoterms. Bien, con esta clasificación, veamos un poquito cómo son los métodos de pago para el comercio internacional y allí vamos a clasificar nuevamente eh, los documentos, métodos de pago para el comercio internacional. Internacional, ahí está. Ok. Eh, en cualquier transacción comercial internacional se tiene que otorgar el crédito, sea por el vendedor o por el comprador. Una o más instituciones financieras tienen que intervenir y lo que van a hacer es una combinación de cualquier posición, o sea, el importador o el exportador. Entonces, el proveedor tiene suficiente flujo de efectivo para financiar todo el ciclo del comercio. Se inicia la operación de la producción
para obtener el producto hasta que el comprador realice el pago. Entonces, de esta forma, eh, se conoce como un crédito de proveedor. Entonces, en algunos casos, el exportador va a requerir un financiamiento bancario para aumentar su flujo, etcétera. Y por otro lado, el proveedor no va a desear otorgar un financiamiento, sino va a querer adelantar dinero. Entonces, el comprador va a tener que buscar una forma de financiarse y ahí entran los documentos que estamos adelantando también. Entonces, los bancos aquí, en ambos lados de la transacción, va a jugar un papel bastante importante en el financiamiento del comercio. Y en general se utiliza 5 métodos básicos para pagar las operaciones internacionales. ¿Cuáles son estos métodos básicos? Y sería el prepago o pago por adelantado. Prepago o pago por adelantado. El siguiente sería la carta de crédito, que ya lo estábamos viendo. El giro o letra a la vista o a plazo. Estoy poniendo ahí. Giro o letra, que puede ser a la vista o a plazo. La consignación. Consignación. Y el siguiente sería la cuenta abierta. La cuenta abierta. Em, Veamos cómo se aplican estos métodos de pago en forma, en cada forma de las operaciones, ¿no? Un poco más para que se vea. Cómo se ve. Y toma pantalla para que tenga mejor visibilidad. Ok, entonces tenemos los métodos, donde está el prepago, la carta de crédito, el giro a la vista, las cartas de crédito a plazo, documento contra aceptación, consignación y la cuenta abierta. El prepago, ¿en qué tiempo se hace? Antes del embarque. Eh, y los bienes se disponibilizan para los compradores después del pago. El riesgo para el exportador, prácticamente no hay riesgo. El riesgo para perdón, para el exportador, prácticamente no hay riesgo. Para el importador, básicamente, la totalidad en que el exportador envíe los bienes solicitados, más que nada. Como ya pagó antes, está supeditado a que le envíe. La carta de crédito, el tiempo en que se hace el pago, cuando se realice el embarque. Por lo general es así. Cuando se disponen los bienes después del pago, el riesgo para el exportador, pues básicamente no hay mucho dependiendo de los términos del crédito. Y ahí vemos si se aplica el tema de revocable, irrevocable, transferible, no transferible. De eso depende, de los plazos, más que nada. Y para el importador, el embarque básicamente va a estar asegurado y lo realiza, pero eh, la confianza en que el exportador envíe los documentos o los bienes descritos en los documentos. ¿No? Eso es básicamente el riesgo que le presenta el importador. Pero esto se minimiza porque, bueno, tiene que presentar la carta de embarque, el certificado de calidad. eh, Se me fue el nombre de los certificados que hacen, pero bueno, son certificados de calidad.
Luego está el giro a la vista o a plazo, donde el tiempo en que se hace el pago es el momento de la presentación del giro al comprador. Y los bienes se disponibilizan después del pago, igual que el prepago. El riesgo para el exportador, eh, básicamente si no se paga el giro y ahí debe disponer los bienes. Eso sería para el exportador, que no llegue el giro, que no se haga. Y allá produjo todo, etcétera, ¿no? Para el importador, básicamente es igual que la carta de crédito, que llegue todo bien la mercancía. Eso es básicamente. La carta de crédito a plazo sería el momento en que se hace el pago, es al vencimiento o en el vencimiento de las cartas de créditos. Se disponibiliza los bienes antes, y esto es muy importante, antes del pago, el riesgo para el exportador y prácticamente que el importador, al vender el inventario antes de pagar al exportador, eh, ese es el riesgo, ¿no? Que el exportador no reciba en tiempo, en forma, los documentos, que haya un inconveniente en la transacción bancaria, pero eso casi no ocurre. Y para el importador, prácticamente ninguno tiene realizado sus operaciones. Y la cuenta abierta depende del acuerdo, el momento del pago, se recibe antes del pago. El exportador, su riesgo es que confía plenamente en el comprador que le pague en la cuenta en la cual se abrió. Y para el importador no hay ningún riesgo, más que llegue la mercadería. Eh, Eso es conforme a las clasificaciones de documentos que estábamos viendo. Hablemos un poquito sobre cada uno de los documentos. El prepago o el pago adelantado, eh, el exportador básicamente no embarca los bienes hasta que el comprador gire el pago. Entonces, por lo general, el pago se realiza mediante transferencias bancarias internacionales a una cuenta del exportador o con un cheque bancario extranjero. Eso ya depende. Bueno, los cheques a veces ya no se utiliza, pero sí los giros, sí, básicamente. Y eso depende de la tecnología, el comercio electrónico, obviamente hoy día ya mejora también hacer eso, pero obviamente las transacciones internacionales tienen que ir por ese método. Eso sería el método de pago adelantado. La carta de crédito, los LC. Y la carta de crédito, como lo dijimos, es un instrumento que los bancos utilizan en nombre del importador, donde le promete pagarle al exportador cuando presente los documentos de embarque, de conformidad a los términos estipulados, etcétera. Y el banco básicamente sustituye su crédito por el del comprador. Y este método es un compromiso entre el vendedor y el comprador, ya que lo que se hace es facilitar ciertas ventajas para ambas partes, como lo citamos ya en la primera parte que hablamos sobre el crédito. Entonces el exportador va a tener la seguridad de recibir el pago al momento en que el banco emisor verifique las condiciones siempre y cuando esté presente los documentos de acuerdo a la carta de crédito. Las características más importantes de una carta de crédito es que el banco emisor está obligado a respetar los, las condiciones de la carta de crédito, a pesar de la capacidad o disposición de pago del comprador. Y por otro lado, el importador no tiene que pagar por los bienes hasta que se haya realizado el embarque, se haya presentado los documentos para poder honrar los compromisos. Eh, Básicamente el importador todavía no puede confiar que el exportador envíe los bienes tal como se describe en los documentos, y ya que la carta de crédito no va a garantizar que los bienes que se compran van a ser los que se facturan. Entonces las cartas de crédito se detallan. Todos los documentos
que verifiquen esos bienes. ¿Se trata de minimizar ese riesgo? Sí se trata, pero puede pasar en algún momento que no coincida. Los giros. Los giros básicamente es una promesa de pago incondicional que se emite. Estas transacciones básicamente se manejan a partir de giros que se procesan por medio de canales bancarios. Sería cobranza documentada en términos bancarios o también se conoce como documento contrapago. La consignación, el exportador envía los bienes al importador mientras mantiene un título real de la mercancía. Es todavía su mercancía hasta que se, se pague. El importador tiene acceso al inventario, es decir, recibe la mercancía, pero eh, no paga por los bienes hasta que haya vendido una tercera parte de esos documentos, de esos inventarios. Entonces el exportador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que confiar en el importador que le va a pagar una vez que vendió. Y eso depende mucho de la confianza. Y la cuenta abierta eh, básicamente es en el que el exportador envía la mercancía y espera que el comprador le gire el pago en base a los términos acordados en esa cuenta que se determinó. Y ese exportador, en base a la confianza de la solvencia financiera, integridad y reputación del comprador, hace la transacción. Obviamente en una transacción inicial no se va a hacer esa modalidad, sino más bien para operaciones ya con clientes que, que se conocen. Dentro del financiamiento que se tiene, lo que estábamos viendo aquí, voy a andar un poquito más de esto, dentro de este método de financiamiento del comercio internacional, están los métodos de financiamiento comercial, que también vamos a ver y forma parte de nuestro contexto que estamos desarrollando. Entonces, tenemos el método de financiamiento comercial. Los métodos de financiamiento comercial puede ser los financiamientos por cuentas, los financiamientos, ahí está. Los financiamientos por cuentas por cobrar, un poquito de esto, ahí está. Cuentas por cobrar, el factoraje, eh, nuevamente entramos en lo que es las cartas de crédito. Las aceptaciones bancarias, las aceptaciones bancarias, voy a levantar un poquito esto. El financiamiento de capital de trabajo. Y luego tenemos el financiamiento de bienes de capital de mediano y largo plazo. Financiamiento también de bienes de capital. Y por último, el contracomercio. Bien, ¿qué es el financiamiento por cuentas por cobrar? Básicamente el exportador de bienes envía los bienes al importador sin la certeza de pago de un banco.
y puede tomar la forma de un embarque, de cuenta abierta o de giros a plazo, cualquiera de esos instrumentos. Previo al embarque, el exportador entonces realiza la verificación del crédito del importador para establecer su solvencia. Entonces el exportador va a desear o va a tener que esperar, mejor dicho, por el pago eh, en base al crédito que otorga. Entonces, si el exportador necesita fondos de inmediato, esto lo que va a hacer es que va a pedir préstamo en el banco. Y en lo que requiere al financiamiento de las cuentas por cobrar, el banco va a otorgar un préstamo al exportador con base a su solvencia. Es decir, va a ser un cruzamiento. Entonces, el financiamiento por cuentas por cobrar va a conllevar riesgos adicionales, como por ejemplo las restricciones eh, locales, de las leyes locales, los controles de cambio que puedan evitar el sobrecosto, el plazo de la operación. ¿A qué se enfrenta el exportador con, con lo que es las cuentas por cobrar? Y al primer factor que se enfrenta, voy a ponerlo aquí, ahí está, cuentas por cobrar, es el riesgo de solvencia del importador. El compromiso de pago, luego está el financiamiento de su producción y el riesgo de liquidez que le puede generar el no cobrar este método de operación. Obviamente, esto se procede en base nuevamente a la confianza. Si el exportador no confía, no va a otorgar ningún crédito al importador. Entonces, el exportador genera un documento por cuenta por cobrar, para él eso es un activo, y si quiere liquidez inmediata va a tener que negociar con un banco para que eso lo convierta en dinero. Entonces, allí entra el segundo factor o formas de financiamiento del comercio, que es el factoraje. Ahí está, factoraje. Y aquí, ¿cómo funciona? En el factoraje, una exportación envía los bienes antes de recibir el pago, el saldo de cuenta por cobrar se incrementa, obviamente, a no ser que el exportador haya recibido un préstamo del banco, entonces este financia la transacción y obviamente debe monitorear las cobranzas de las cuentas por cobrar. Entonces hay un peligro de que el comprador jamás pague. La empresa exportadora va a tener que considerar vender las cuentas por cobrar a un tercero, y esa venta de cuentas por cobrar se le conoce como factoraje. Por lo general, bueno, se hace venta o se hace una entrega, pero básicamente podemos llamarle que el factoraje es una entrega de documento por cobrar a un tercero, por lo general una entidad financiera. Entonces, este tipo de financiamiento, el exportador vende las cuentas por cobrar sin recurso. El factor adquiere entonces toda la responsabilidad administrativa que involucra la cobranza del comprador y la exposición crediticia que se asocia a eso. Es decir, tiene que analizar la calidad de las cuentas por cobrar. El factor, o sea, el banco que va a recibir eso, va a realizar su propio proceso de aceptación crediticia, y antes de adquirir las cuentas por cobrar, obviamente lo que recién dije, y proporciona este servicio. El factor por lo general adquiere las cuentas por cobrar con un descuento y recibe una cuota del proceso.
y a esa cuota se le conoce un flat. eh, en caso de que quiera cobrar todo, eso va a ser su beneficio. Entonces el factoraje le va a proporcionar varios beneficios al exportador. Primero, que al vender la cuenta por cobrar no tiene que preocuparse sobre las funciones administrativas que involucra mantener y monitorear sus cuentas por cobrar. Lo segundo es que el factor toma la exposición crediticia del comprador, entonces el exportador no tiene que mantener personal que evalúe la solvencia de, de la contraparte, en este caso del importador. Eh, y por último, que al vender las cuentas por cobrar, el exportador va a recibir de inmediato los pagos y mejora su flujo de efectivo. Es decir, ahí genera liquidez. En el caso del importador, quien debe tener la solvencia desde el punto de vista del factor, ahí, por ejemplo, hay una frecuencia de lo que se conoce como el factoraje fronterizo. Y ahí involucra una red de factores en varios países que evalúan el riesgo crediticio internacional y el factor exportador básicamente contacta con el factor correspondiente del país para evaluar la solvencia del importador, la manera de manejar las cuentas por cobrar, etcétera. Entonces, el servicio de factoraje básicamente proporciona una manera de subsidiaria a los bancos comerciales, financieras, etcétera, para poder generar una operación mercantil y para el exportador mejorar su liquidez, básicamente. Eh, Eso sería sobre el factoraje. Veamos una ampliación de lo que es las cartas de crédito. Si bien ya vimos algunas definiciones sobre la carta de crédito, aquí vamos a ampliar eso. Carta de crédito. Eh, Habíamos dicho que la carta de crédito está relacionada con el comercio y se le conoce como carta de créditos comerciales o carta de crédito de importación-exportación. Que existían los tipos revocables e irrevocables, donde las cartas de crédito revocables pueden cancelarse o renovarse en cualquier momento sin que haya necesidad de que se notifique. La irrevocable no se puede cancelar solamente con el consentimiento del beneficiario. Eh, Aquí el banco que emite la carta de crédito se le conoce como banco emisor. Vamos a poner eso aquí. Entonces, el banco emisor es el que emite la carta de crédito. Eh, y el banco corresponsal en el país del beneficiario, donde el banco emisor va a enviar la carta de crédito de común acuerdo entre el banco asesor. Es decir, eh, el banco corresponsal sería el banco del beneficiario. El que va a recibir ahora. El que recibe la carta de crédito. Ese sería el banco corresponsal. Eh, Básicamente una carta de crédito irrevocable va a obligar al banco emisor a cumplir todos los compromisos de retiros que presenta en conformidad a los términos de la carta de crédito. Por ende, las cartas de crédito con frecuencia se emiten con base a una cláusula que se conoce como regla y usos uniformes relativos a los documentos. Es decir, por lo general, el comercio internacional trabaja con cartas de créditos irrevocables por la seguridad que le brindan. Eh, Esos serían los principales componentes o que involucrados en la carta de crédito respecto a las entidades financieras. Serían dos entidades financieras que se encargan de interactuar
en el proceso de emisión de los créditos documentarios. Miremos un poquito eh, cómo funciona el esquema de, de la emisión de los créditos documentarios. Vamos a poder observar básicamente cómo se va llevando a cabo este procedimiento. Voy a mover un poco esto y voy a pegar ahí. Voy a andar un poco más para que se vea. Creo que ahí se ve un poco mejor. Un poquito más. Ahí está. Bien. Básicamente funciona así. Tenemos el comprador, el importador y el vendedor exportador. ¿Qué es lo que tiene que haber acá? Se crea un contrato de compra-venta, contrato de compra-venta, eh, en el cual se inicia la operación entre el comprador y el vendedor. Posteriormente, esto se tiene que garantizar porque las partes intervenientes no deben confiar ciegamente entre uno y otro. Es decir, aquí el vendedor no es que quiere entregar nomás sus bienes. Y está el importador que también quiere garantizar la recepción de su mercancía, ¿no? Entonces, este comprador hace una emisión de carta de crédito a través del banco del importador, que es el banco emisor. Este banco emisor, ¿qué es lo que hace? Envía al corresponsal, el banco corresponsal, la carta de crédito y esta carta de crédito es entregada al vendedor. Una vez que eso suceda, el vendedor entrega los bienes. Cuando entrega los bienes del vendedor, perdón, sí, el vendedor al comprador, el vendedor envía los documentos de que ya entregó los bienes al banco corresponsal y este banco corresponsal le envía los documentos al banco emisor. El banco emisor nuevamente le muestra al, al importador que, que ya están los documentos, que ya embarcó el producto o que ya se está desembarcando al origen. Y el banco emisor realiza el pago al banco corresponsal y obviamente el vendedor ya esos recibe como información de que ya está disponible su pago, prácticamente. De esa manera funciona el proceso o el procedimiento en el cual opera los créditos documentarios. Generalmente, eh, el documento que se utiliza sería el conocimiento de embarque, donde es el documento clave internacional para las cartas de créditos. Y eso lo emite, obviamente, la empresa que se encargó de hacer la entrega del embarque prácticamente. Por lo general, el importador. ¿Qué tiene que tener el conocimiento de embarque? Tiene que tener la descripción de la mercadería, las marcas que identifican la mercadería, la evidencia del puerto de embarque que se recepcionó, obviamente, y que ya están en el transporte, el nombre del exportador que emite, el nombre del importador, el estatus de la carga del flete, prepago o por cobrar, y la fecha de embarque. Lo siguiente tiene que haber la factura comercial, donde tenemos el nombre, domicilio del vendedor, del comprador, la fecha, los términos de pago, etcétera. Todo lo tiene en una factura de transacción. ¿Cuáles son algunas variantes de la carta de crédito? Habíamos dicho que existen algunas variantes donde pueden ser transferibles, no transferibles, pueden ser revocables, no irrevocables. Todas esas clasificaciones que ya habíamos mencionado. Dentro
de las clasificaciones de las cartas de créditos, se pueden hacer ciertas operaciones financieras, donde las cartas de crédito también puede ser con recursos o sin recursos. Con recursos es cuando el comprador dice, bueno, yo tengo aquí mi cuenta, está depositado el dinero y necesito una carta de crédito en base a esa cuenta. Y el banco verifica eso y emite la carta de crédito. Sin recursos, puede ser que el banco le preste al exportador eh, una financiación aparte nuevamente y luego tiene que hacer una cobranza al exportador, pero garantiza que el pago se va a llevar a cabo. Eh, Veamos un ejemplo de eso, cómo se suele operar. Supongamos que tenemos estas condiciones de carta de crédito. Tenemos la cantidad del monto, el préstamo y la aceptación, el plazo, la tasa, que puede ser una tasa preferente más diferencial, donde se hace, supongamos que 10% de la tasa preferente, más el 5%, la tasa de interés sería del 1,5%. Anda un poco más, que creo que se ve mejor. Y se calculan los costos de los intereses. Esto siempre es tasa anual, como el plazo de 180 días. Entonces lo que se hace es tener ese 11,5% dividido 2. 11,5% dividido 2, que me va a dar mi tasa semestral. eh, a modo de calcular los intereses. Entonces voy a tener 11,5 dividido 2 van a ser 5,75. Esto va a ser igual entonces a 5,75%. Y eso se aplica contra la cantidad o el monto de la operación. Y si hago este 5,75%, me va a dar 57.500. Por un millón, me va a dar 57.500. Lo mismo hago con la aceptación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay un préstamo por una parte y la aceptación también del lado del que va a realizar la operación de la carta de crédito, cuánto costaría eh, la financiación de aceptación, que sería la misma forma. Una tasa preferente o una tasa de aceptación bancaria. Como es semestral, se ha dividido 2, que va a ser 4,55%. Por un millón sale 45.500. Así de sencillo se hace el costo de las operaciones en este tipo de crédito documentario. Luego tenemos las otras formas de financiamiento del, del comercio, que es el financiamiento del capital de trabajo. Allí, básicamente, un financiamiento local, de acuerdo a lo que necesita los exportadores, más que nada, perdón, los importadores. Y es un financiamiento de capital en el cual se inicia con la adquisición de inventario, la venta de bienes, las cuentas por cobrar, es decir, hace un financiamiento a la producción, al giro del negocio, que es una de las formas de financiamiento. La otra forma sería el factoring de mediano plazo, el forfaiting. Y el forfaiting básicamente se refiere a la compra de obligaciones financieras como letras de cambio, pagaré, y sin tener que recurrir al título original. Es decir, solamente se hace una enajenación y se tiene esa enajenación.
Entonces el importador emite un pagaré para pagar al exportador todos los bienes importados durante un periodo de tiempo que puede ser 3, 4, 5, 6, X años. Y una vez que el exportador vende esos documentos sin tener que recurrir al banco, se realiza el forfait. Y el último sería el contracomercio. El contracomercio prácticamente son todos los tipos de transacciones de comercio exterior en el que las ventas de bienes de un país que está vinculado a la adquisición o intercambio de bienes con ese mismo país. Entonces, algunos tipos de contracomercio pueden ser el trueque, que se hace por mercancía, triangulación o compensación. Los contracomercios también pueden ser generados por algunos desequilibrios de balanza de pagos, escasez de divisa, problemas de deuda del país, entonces no se puede hacer una transacción. El contracomercio básicamente es el intercambio entre bienes entre dos partes y se genera una compensación en, de acuerdo a la cotización de esos bienes. Entonces el término contracompra básicamente denota el intercambio de bienes entre dos partes bajo distintos contratos expresados en términos monetarios. Entonces la entrega y pago de ambos bienes en términos técnicos son separados, pero se compensa. ¿Por qué lo llaman contracomercio? Y bueno, no se puede realizar, existen algunas restricciones que genera este tipo de operación, pero son muy escasos. Bien, eso básicamente sería la descripción de lo que tenemos sobre los créditos documentarios, donde básicamente son todas las operaciones que tengan que ver comercio, sobre el comercio internacional. Bien, no sé si tienen consultas, dudas. Si no lo tienen, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos allí? Yo le voy a estar levantando los materiales y estos apuntes que estuve realizando en el transcurso de la clase para que ustedes puedan también hacer un seguimiento al momento de realizar las actividades. Ok, profesor. Gracias. Bien, Bueno, buenas noches. profe. Buenas noches.